Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de JGA IT Pro. Mi nombre es Jair Gómez. En este video vamos a hablar algo de un tema que me han preguntado y que me parece bastante interesante comentarles. Y es el tema de pronto la pregunta es si es bueno o es recomendable o es una buena práctica tener el tema de nuestros hosts de virtualización, sea VMware, sea Hyper-V, unidos al dominio de nuestra empresa. ¿Cuáles son los ambientes que podemos tener en este momento para poder tener esa decisión de si unir nuestros hosts de virtualización? Estamos hablando si estamos utilizando Hyper-V, unirlo al dominio de nuestra empresa, y si estamos utilizando VMware también podemos unir este a nuestro dominio. Esto depende y la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque depende del escenario donde tengas. De pronto algo que te recomendaría y que se ve mucho en las empresas, no solamente porque yo lo digo, sino porque se ve mucho en las empresas, es que cuando tenemos un solo host de virtualización, este no esté unido al dominio. Y más aún cuando la máquina virtual que es controlador de dominio, o más aún cuando el controlador de dominio es una máquina virtual. Porque ya este mito de que los controladores de dominio no pueden estar en máquinas virtuales ya es totalmente falso. Se puede virtualizar un controlador de dominio. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas a veces tienen controlador de dominio físicos, todavía no han dado ese tema o no han querido por temas de costumbre de mantener los controladores de dominio físicos, y de pronto en ese caso sí de pronto sería bueno unir el host de Hyper-V, el host de VMware a lo que sería el dominio de nuestra empresa. Entonces, cuando es una máquina virtual el controlador de dominio, lo que pasa es que muchas veces puede presentar algún problema en el inicio de sesión del controlador de dominio. Ya saben que si se reinicia o se apaga el host de virtualización, él necesita de pronto utilizar el controlador de dominio para poder iniciar sesión, para poder cargar ese equipo, ese host. Pero de pronto me dices, pero es que las credenciales quedan cacheadas de pronto con el host de virtualización y puedes iniciar. Muchas veces esto puede presentar problemas en cargar las políticas de grupo, que se queda allí cargando políticas, que no puede actualizar y que no tiene conexión para poder autenticarse con el controlador de dominio, que es una máquina virtual y que todavía no se ha podido iniciar la máquina virtual del controlador de dominio, y de esta forma entonces no carga el host de virtualización. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos varios hosts de virtualización, de pronto ya tenemos alta disponibilidad, tenemos migraciones en vivo, y en el caso de Hyper-V utiliza lo que es el protocolo Kerberos que tenemos en el dominio para poder realizar esas migraciones, para poder utilizar eso. En este caso sí sería bueno tener el tema de unirlos al dominio, los hosts de virtualización, sea VMware o sea Hyper-V, por el tema de esas migraciones o ese uso que hace del dominio al momento de migraciones y todo este tema, y para controlar el tema de accesos y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos dos controladores de dominio, dos hosts de virtualización, puede que sea recomendable tener dos controladores de dominio. Uno en el controlador de dominio, por ejemplo, principal, en el host de virtualización 1, y el segundo controlador de dominio de backup en el host de virtualización 2. Porque en este caso ahí van a hacer el juego de entre ellos dos. Si uno no responde, pues se autentifica con el controlador de dominio 2. Y si el host 2 no levanta la máquina virtual de controlador de dominio, pues se va a poder autenticar con el host con el controlador de dominio que se encuentra en el host 1. Entonces esto es algo que dependiendo del ambiente, dependiendo el escenario que tengamos, es una buena práctica y no. No sería bueno el tema, como les comentaba, cuando es un controlador de dominio solamente, cuando es un host de virtualización solamente y tenemos un controlador de dominio virtual. Si tenemos un controlador de dominio físico, pues no hay ningún problema, porque a menos que falle el controlador de dominio físico, pues el host de virtualización puede presentar. No estoy diciendo que presente problemas, porque quedan cacheadas las credenciales y podemos iniciar sesión normalmente, como cuando pasa cuando un usuario no está conectado a la red de dominio, pues él puede iniciar sesión normalmente en el equipo. Y más si de pronto configuramos el tema de la directiva. Ya saben que existe una directiva que nos dice que cuando un controlador de dominio no esté disponible, que pues inicie sesión con las credenciales cacheadas, y esto pueden encontrar un video en el canal sobre eso. Entonces, de pronto, para aclarar ya y dejar el tema allí, es recomendable cuando tenemos
varios hosts de virtualización, cuando tenemos varios controladores de dominio, cuando tenemos un controlador de dominio físico, y no es recomendable cuando tenemos un solo host de virtualización y cuando tenemos en esa host de virtualización una máquina virtual como controlador de dominio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya saben que siempre es recomendable tener 2 o más controladores de dominio. Si es uno físico, pues mucho mejor. Es una práctica que todavía pues se utiliza mucho en las empresas por ese mismo tema, para que no de pronto no vaya a pasar algo con el host de virtualización y pues allí por ahí derecho pase algo con el controlador de dominio, que es máquina virtual. Entonces quería comentarte este pequeño tema así como para tenerlo presente y pues saber qué hacer en estos casos de que tengas un host de virtualización y tengas pensado virtualizar tu controlador de dominio y tenerlo allí presente para todos estos temas. Ya sabes que en Hyper-V tienes el tema de las Integration Services, que si tú te vas aquí a configuración, tú vas a poder tener el tema de servicios de integración, que siempre es bueno quitar la sincronización de hora para las máquinas virtuales, para que no se actualicen con la hora con el host de virtualización, sino que lo tomen ellos directamente desde el servidor NTP o desde el controlador de dominio, ¿ok? Entonces es una buena práctica aquí en Hyper-V. Ya sabes que para entornos VMware también viene siendo lo mismo, es el mismo esquema. Entonces allí también puedes tener ese tema de deshabilitar la hora para que no la tomen desde el host de virtualización, sino que la tomen desde el controlador de dominio, desde la máquina virtual o desde el equipo físico, dependiendo cómo lo tengas. Entonces quería comentarte solamente esto. Ya sabes que en JGA IT Pro siempre que queremos llevarte estos consejitos, estas recomendaciones de qué se usa en la industria de TI para el tema de la virtualización. Y pues ya sabes, no olvides compartir este video, no olvides suscribirte para que aprendas mucho más, y nos vemos en una próxima ocasión con más videos sobre virtualización en JGA IT Pro. Hasta pronto.